Y nos vamos a venir aquí a la Argentina, un poquito más al sur, porque obviamente desde este lado, si tuviéramos que mirar Medio Oriente, veríamos una agenda completamente diferente, una posición radicalmente distinta y un gobierno que de alguna forma viene haciendo pie fuerte en este punto en materia de política exterior, pero que se encuentra en este momento en una coyuntura muy delicada al nivel de la coalición, pero sobre todo de la fórmula presidencial. Porque lo que era una relación muy tensa entre Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel se ha convertido ya directamente en una guerra abierta a partir de posicionamientos muy llamativos por parte de Villarruel. Otro capítulo más que podríamos sumar a la larga historia argentina y latinoamericana de vicepresidentes que terminan totalmente enfrentados con los presidentes. Empecemos con lo más destacado, que es la cantidad de mensajes que publicó en Instagram Villarruel, que vos los vas a leer y vas a decir, estos son los mensajes de una líder opositora. Nunca se te va a ocurrir que son mensajes de la vicepresidenta del país. Vamos a ir viendo. Esto te pongo nada más mínimamente contexto. Semana pasada había habido reunión en el Congreso, reunión en el Senado. El Senado aprueba una serie de leyes que van en contra de la agenda del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional acusa a Villarruel de haber viabilizado esa sesión en el Congreso. Villarruel en principio no contesta y cuando le empiezan a hacer comentarios en Instagram, estas van siendo sus respuestas. Primero, ¿por qué abriste y diste lugar para que voten por moratoria, retroactivo y jubilación?, le pregunta un usuario. Villarruel responde, si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada menos. Que ahorre en viajes y en la CIDE y listo. Terrible, terrible. O sea, se entiende, es el discurso prácticamente de un opositor que le dice, en realidad está bien lo que aprobó el Congreso, algo que para el gobierno es terrible porque supone que tenga que aumentar el déficit fiscal entre 1 y 2 puntos del PBI para financiar todos los gastos extraordinarios que le generan las leyes que fueron aprobadas en el Senado. Villarruel dice, está perfecto lo que se aprobó porque hay que atender la emergencia con los pobres, los discapacitados y todo lo que acabas de decir. Y le dice encima que Milei, no lo menciona, pero dice que Milei ahorre en viajes, como si los gastos en viajes equivalieran a 1 o 2 puntos del PBI. Y segundo, gastos en la Secretaría de Inteligencia, que fueron aumentados, pero que no son ni una fracción de los gastos que aprobó el Congreso. Pero esto continúa, fíjate, vas a ver más mensajes que le envían sus seguidores y más respuestas en ese tono. No se puede traicionar las convicciones del presidente, le dice alguien. Ella responde, el presidente no debe traicionar lo que dijo porque si lo hace los demás debemos marcárselo, es decir, acusando al presidente de haber traicionado sus compromisos. Son acusaciones muy graves para que sea una vicepresidenta. Sigue la andanada de mensajes de Villarruel. ¿Qué pasó? El dueño de las ideas te dio un enorme lugar y lo estás traicionando, le dicen. ¿Qué responde Villarruel? No sé por qué no puso a la hermana o a la Limones que a ustedes les gustan tanto. Se refiere obviamente a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y a Lila Lemoyne, que es una diputada de mucha cercanía con el presidente Milei. Más mensajes de los seguidores de Villarruel y respuestas de la vicepresidenta. Pensar que tantos argentinos honestos pusimos nuestra confianza en sus manos. ¿Y qué responde Villarruel? Cumplir con mi función constitucional no es destruir el país. Y putearme por los jubilados y los discapacitados me da la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables. Si quieren ahorrar, terminemos con los gastos de la CIDE. Insiste en este punto. Los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que no son ni una fracción de los gastos que genera lo que se aprobó en el presupuesto la semana pasada. Además de insistir con el discurso de la oposición, que es básicamente que este gobierno está afectando los intereses de los discapacitados, de los más vulnerables, casi como si fuera el discurso de una líder peronista. Bueno, lo que cree el gobierno es que Villarruel desde el año pasado está trabajando con el peronismo y que ella fantaseaba en algún momento con que Milei cayera y ella poder ocupar su lugar. Claro, eso no pasó. Hoy el gobierno llega a las elecciones con datos de inflación a la baja y con bastante respaldo popular, y entonces el gobierno le quiere hacer pagar a Villarruel lo que considera una traición. Tenemos más mensajes, porque fueron muchos más. Tu laburo, o sea, tu trabajo es al lado de Javier. ¿Qué estás haciendo?, le preguntan.
Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder, hacerle el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca. Esto es verdad. Milei directamente le ha negado el saludo últimamente a Villarruel. Esto tiene que ver con todo lo que venía planteando Milei que había hecho Villarruel. Bueno, el gran problema acá es que antes uno podía dudar si era verdad o no lo que decía Milei sobre Villarruel. Hoy ya no. Lo que está haciendo Villarruel es darle la razón respecto de que efectivamente viene trabajando, por lo menos con las ideas de la oposición. Hay más mensajes. Solo se te pide que sigas un alineamiento político para sacar a la Argentina adelante. ¿Qué responde Villarruel? Cuando el presidente decida hablar y comportarse, graves problemas ortográficos, es gravísimo, perdón, voy a hacer una interrupción, pero la cantidad de presidentes y vicepresidentes latinoamericanos que no saben escribir es muy peligroso, muy lamentable. Lo vemos también con el presidente de Colombia, que le pasa lo mismo, errores graves de ortografía. Bueno, comportarse adultamente, poder saber cuáles son sus políticas dado que no habla. Y último mensaje, a ver, te fuiste a tomar un avión, bien se pudo, después no sabes por qué te dicen que coqueteas con la casta. Un avión de línea, no un avión privado, no uso aviones del Estado, eso los usa Milei y su hermana. Como si el presidente no tuviera que usar aviones del Estado, es una cosa muy particular. Y lo último, ¿en serio yo me corrompo viviendo en mi departamento y viviendo de mi sueldo? ¿O se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad? Increíble. Parece el discurso de un opositor, es la vicepresidenta, lo cual genera un riesgo institucional muy, pero muy grande, porque Milei se va de viaje, se va a una gira para un compromiso internacional y quien queda en la presidencia es Villarruel, porque el día que haya un empate en el Senado va a tener que desempatar Villarruel. Esto hace lo que decimos muchas veces, la figura de la vicepresidencia es una figura que trae problemas. Lo ha ocupado y ha ocurrido en todo el mundo. Fíjate lo que respondió Milei. No con un mensaje directo, pero fíjate, Javier Milei repostea esto. Patricia Bullrich en una entrevista diciendo Villarruel piensa igual que los kirchneristas. A ver, ¿qué mensaje es el que replica Milei de la ministra de Seguridad respondiéndole a la vicepresidenta? Escuchemos. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Gastemos, 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 que de algún lado saldrá. Bueno, está bien, imprimamos plata de nuevo, que venga la inflación de nuevo, que vuelva Massa, ministro de Economía. Hagamos eso. Eso es lo que dijo. Esto no lo digo yo, lo dijo ella. Entonces acá estamos discutiendo algo de fondo, no de forma. No es que ella tenía que ponerse al frente de una sesión. Ella quiso ponerse al frente de una sesión para romper el equilibrio fiscal que nos trajo hasta acá y que sacó a 11 millones de personas de la pobreza. Pero alegó entonces, una cuestión... que volvemos a 11 millones a la pobreza porque la inflación es la peor herramienta, digamos, es la herramienta para generar pobres. Ya la Argentina lo sabe. Entonces, Milei les dijo claro, los voy a sacar de esa enfermedad. Estamos saliendo de esa enfermedad y Villarruel, ¿qué quiere? ¿Volver a esa enfermedad? Entonces no era una discusión de forma, era una discusión de fondo. No era una discusión de formas, era una discusión de fondo. Claro, porque el argumento que venía dando Villarruel cada vez que desde el gobierno le reclamaban que ella habilitaba sesiones que, según la interpretación de los senadores oficialistas, eran sesiones que tenían alguna falla o algún punto discutible, el argumento de Villarruel es: yo cumplo con mi función constitucional. Para mí las reglas establecen que la sesión es válida, entonces yo la convalido. Ahora, lo que estaba diciendo Bullrich es, no, pero acá lo que está demostrando Villarruel es que ella no es que estaba haciendo la sesión aunque no estaba de acuerdo con el fondo, sino que estaba de acuerdo con lo que terminó votando el Senado, que es algo que va totalmente en contra de todo lo que representa el gobierno de Javier Milei, que por eso, ni bien fue la sanción en el Senado la semana pasada, sin mencionarla, se había referido a Villarruel como traidora. Hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales, pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia. Bueno,
Una traidora, ¿no? Una traidora. No la menciona, pero dice, entre otros obstáculos. Ahora esto viene de hace tiempo. Te dije, viste que Villarruel le pone en su mensaje, en su respuesta a uno de los que le escribe, le dice, bueno, es un presidente que ni siquiera me saluda. Bueno, recordemos lo que pasaba en el Te Deum Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, la catedral primada del país, 25 de mayo, fecha patria. Milei va saludando a todo el mundo. Están allí los granaderos, saluda al ministro de Salud, Mario Lugones, saluda a José Luis Espert, probable ministro. No lo saluda Jorge Macri y no la saluda Villarruel. Jorge Macri, jefe de gabinete, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y después Villarruel tampoco la saluda y García Cuerva va inmediatamente, García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, va inmediatamente, vas a ver ahí, García Cuerva se acerca y la saluda a Villarruel como para compensar el no saludo. Bueno, obviamente son gestos de destrato del presidente, gestos que son muy discutibles. Ahora, si Milei venía diciendo que era una traidora, y Villarruel hace lo que hace, bueno, la sensación es que le termina dando la razón.